Perfecto. Ahí empezó. Bueno, buenas tardes. La Facultad de Ciencias Económicas y su Departamento de Estadística y Matemática les da la bienvenida a la quinta charla del ciclo de conferencias en métodos cuantitativos. Este ciclo de conferencias tiene como propósito dar a conocer el enfoque y temáticas de la maestría de métodos cuantitativos para economía y finanzas. Esto debido a que nos preparamos para abrir las inscripciones para la tercera cohorte de la maestría que iniciará clases en el semestre 2022-1. En esta quinta conferencia de este tercer ciclo se presenta la charla Machine Learning en estrategias de trading algorítmico con Python a cargo de Sebastián Ospina Valencia. Sebastián es economista y magíster en economía de la Universidad de Antioquia, es líder del equipo de científicos de datos de Predictiva SAS y cuenta con más de 6 años de experiencia en el desarrollo, despliegue y monitoreo de soluciones analíticas para empresas de diversos sectores donde se destacan Bancolombia, Nutresa, Grupo Éxito, Incocrédito, entre otros. Adicionalmente se desempeña como CDO, o sea, jefe de desarrollo y despliegue de INUP SAS, en donde se encarga de liderar el diseño y desarrollo y despliegue de estrategias automatizadas de trading que incorporan técnicas de Machine Learning utilizando Python. Bienvenido, Sebastián, adelante. Profe, muchas gracias a todos los que están aquí presentes, a los que nos están viendo por Facebook. Y bueno, no, la idea es presentar este tema. Yo llamo a este siempre, cuando hago esta presentación, yo siempre la llamo la historia de un fracaso con una redención al final. La agenda para el día de hoy, denme un segundito, ahora sí. La agenda para el día de hoy es primero ver el objetivo y el resumen de esta presentación, luego pasar a una introducción, la historia de un fracaso. Vamos a analizar los datos del índice para el que se creó la estrategia, que en este caso es el índice Crash. Vamos a mostrar cómo diseñamos el modelo analítico o los modelos analíticos, la infraestructura que utilizamos, cómo obtuvimos los datos, cómo los analizamos y finalmente pues cómo desplegamos este proceso, esta estrategia automatizada y finalmente pues las conclusiones a las que llegamos. Entonces, para comenzar, bueno, y al final pues vamos a tener un espacio de preguntas si hay alguna pregunta. Entonces, el objetivo y el resumen es mostrar cómo un adecuado análisis de datos, como una adecuada metodología de analizar los datos, de analizar el fenómeno, estar seguros de qué es el fenómeno, y cómo desarrollando y desplegando estas soluciones analíticas permiten mejorar considerablemente el desempeño de los robots de trading. El resultado principal de la implementación de estos modelos analíticos fue que la rentabilidad del robot de trading mejoró en más del 100% y ya vamos a ver cómo. Entonces, con este objetivo claro y con este resumen claro, pues voy a empezar a contarles la historia de cómo nació todo esto, de cómo empezamos nosotros a involucrar el Machine Learning a, a, a estas estrategias automatizadas. Y todo empieza con una historia de universidad. Resulta y sucede que hace algunos años, si algunos lo conocen, con el profesor Esteban Posada, nosotros, un compañero y yo, ingresamos a un concurso de la BVC. Era un concurso en donde nosotros nos daban un dinero, obviamente de mentiras, y nosotros teníamos que lograr el mayor rendimiento haciendo trading, implementando diferentes estrategias para ganar eso. Entonces, el que hiciera mayor rentabilidad, pues era el ganador. Entonces, nosotros dijimos, estamos súper animados, nosotros nos vamos a ganar esto y vamos con toda a ganarnos esto. Entonces, resulta y sucede que la primera semana nosotros empezamos, íbamos a la universidad, nos conectábamos muy juicioso, desde las 7 de la mañana hacíamos el premercado, con el premercado analizado nosotros empezamos a implementar la estrategia que habíamos definido y pues la primera semana todo iba muy bien, íbamos con ganancias, estábamos súper animados. Y pues nosotros dijimos, pues todo va muy bien. Sin embargo, en la segunda semana, el cansancio empezó a pasar su factura. Y no solo el cansancio, sino que teníamos que estar pendientes de las pantallas, de los movimientos para ajustar nuestra estrategia. Empezábamos también como a sentir como cierto desespero
y empezamos como a adelantarnos a que las emociones que nosotros íbamos sintiendo a lo largo de esas jornadas nos pasaban facturas, y obviamente eso se vio demostrado en el profit, en las ganancias que nosotros tuvimos esa segunda semana. Tratamos nos recuperamos un poco, digamos, recuperemos la compostura, tratemos de seguir al pie de la letra nuestra estrategia, tratemos de turnarnos de manera más eficiente para nosotros poder asistir a clases, hacer las tareas que nos dejaban en las clases, estudiar para los parciales, y pues digamos que nos pudimos recuperar en esa tercera semana. Llegamos a tener un poquito de ganancias, pero finalmente nos quebramos. Nosotros dijimos, pucha, o sea, todo ese ánimo que teníamos la primera semana, todo ese entusiasmo que teníamos, lo fuimos perdiendo por el desgaste, porque no seguimos la estrategia, porque en realidad había muchos factores que nosotros, y sobre todo psicológicos, que no conocíamos muy bien y que no lo manejamos muy bien. Entonces, a partir de esta primera aproximación que tuvimos, nosotros dijimos, venga, ¿qué hubiese pasado si siempre hubiésemos estado atentos a lo que estaba pasando en el mercado, si hubiésemos seguido nuestra estrategia al pie de la letra, si pudiésemos implementar rápidamente nuestros propios indicadores que habíamos desarrollado desde la matemática, desde el conocimiento financiero que nosotros teníamos? ¿Y qué pasaría si pudiésemos, si supiésemos lo que va a suceder en el mercado? Obviamente, pues si sabemos lo que va a pasar en el mercado, tenemos una estimación de lo que puede pasar en el mercado, pues nos va a ir mejor. Y si una acción va a subir, pues nosotros entramos nosotros entramos a comprar, le sacamos los rendimientos, y apenas sepamos que va a caer el precio, pues nos salimos de esa posición que tenemos. Sería lo mejor. Entonces, aquí es cuando nosotros empezamos a decir, venga, necesitamos métodos, una metodología que nos permita conocer conocer qué es lo que va a pasar, o estimar qué es lo que va a pasar, cómo va cómo va a ser el desempeño de este activo, para nosotros saber si invertimos o no. Entonces la pregunta siempre es, bueno, vamos a pronosticar. Nosotros tenemos, digamos, que un conocimiento en series de tiempo, pues fuimos adquiriendo con el tiempo conocimiento en series de tiempo, y empezamos a preguntarnos, qué tan bacano hubiese sido aplicarle pronósticos a estas series de tiempo. Los años siguieron, yo entré pues yo me especialicé, pues después de que me gradué en el tema de analítica de datos, trabajé para varias empresas, y siempre tuvimos la pregunta de, venga, ¿cómo nosotros podemos implementar modelos de pronóstico que nos sirvan para adelantarnos al mercado? Entonces, eso sucedió, y unos años después estábamos desarrollando una red neuronal para pronosticar el precio del BTC, del Bitcoin. Entonces, en ese momento teníamos muchos más conocimientos analíticos, teníamos ya un bagaje de experiencia y teoría fuerte para decir, lancémonos al desarrollo, y pues fuimos y nos lanzamos para pronosticar. Nosotros desarrollamos el modelo con Python, nosotros estábamos súper animados. El único pero que teníamos en ese momento era que el algoritmo no estaba totalmente automatizado. Es decir, el algoritmo que compraba y vendía no estaba totalmente automatizado, y en realidad el modelo nos decía una operación que debíamos hacer, si comprar o vender. Perdón, nos decía si el precio iba a subir o el precio iba a bajar, y nosotros, con base en eso, tomábamos la decisión de si compramos o vendíamos. Este modelo pues ingresaba muchas variables. De hecho, pues ahí empezamos a hablar con varias personas que eran financieros de profesión, y nos empezamos como a empapar un poquito, y empezamos a incluir algunas variables. ¿Qué nos pasó? Finalizamos el desarrollo, vamos muy bien. Desarrollar un modelo una LSTM y entrenarlo no es sencillo, y pues con el conocimiento que teníamos hasta ese momento fue un poquito difícil. Sin embargo, lo logramos sacar. La primera semana de pruebas, esto fue con una cuenta real, no nos fue muy bien. Empezamos perdiendo. Nosotros dijimos, no, venga,
sí, va la primera semana de pruebas, ojo que podemos perder dinero acá, tenemos que ir con cuidado. Sin embargo, la segunda semana recuperamos y estuvimos en profit. Eso fue la segunda y la tercera semana más o menos después de haber lanzado las pruebas. Sin embargo, adivinen qué, nos quebramos y esta vez sí nos quebramos de verdad. Muchas cosas sucedieron. Primero, el modelo analítico no era automático. Nosotros nos demorábamos en que el modelo se ejecutara porque una LSTM siempre se demora su tiempo. Nosotros lo que hacíamos era que entrenábamos el modelo y hacíamos la predicción hacia un día. Súper ineficiente porque cuando ya estábamos lanzando la predicción, ya el precio había hecho movimientos muy fuertes, había hecho movimientos muy fuertes y nosotros no habíamos alcanzado a entrar en ese momento. Lo segundo fue que no habíamos desplegado bien, como les comenté, él entrenaba y predecía lo que iba a pasar hoy, pero no estaba correctamente desplegado, es decir, no teníamos una integración total de todo el modelo analítico, la obtención de datos, inclusive la obtención de datos a veces era difícil y la predicción no era y el despliegue de la predicción no era el más adecuado. Finalmente, nosotros, y este creo que fue el error más grande, no teníamos muy bien analizado el fenómeno que queríamos modelar, no teníamos muy bien analizado el comportamiento del BTC, de qué servía el BTC, de qué variables podían explicar el BTC, no hicimos un ejercicio juicioso de entender bien ese mercado en ese momento. Y pues nosotros dijimos, no, definitivamente esto es una señal de que tenemos que volver a hacer las cosas bien. Obviamente habíamos perdido dinero real y pues esto nos dijo, hey, venga, no, si vamos a hacer las cosas de nuevo, vamos a hacerlas bien, vamos a hacerlas de manera adecuada, vamos a seguir un proceso. Entonces, este es el caso que les voy a mostrar hoy y el algoritmo que nosotros desarrollamos después es para un índice que se llama el índice Crash. Entonces, antes de meternos en metodologías, antes de meternos en cómo hicimos para desplegar todo, nos vamos a meter a analizar el fenómeno y analizar los datos. El índice Crash es un índice de volatilidad sintético. ¿Qué quiere decir que es sintético? Es decir, que recoge que recoge la información de volatilidad de los mercados, pero está aislado, entre comillas, de lo que pasa realmente. Es decir, tiene ciertos patrones que se van formando de acuerdo a lo que esté pasando en el mercado en temas de volatilidad, pero, por ejemplo, si se cae Lehman Brothers, el índice de volatilidad no va a reaccionar tanto como si reaccionaría un S&P 500. Se puede considerar inclusive como un derivado de los índices que operan en Estados Unidos. Este índice es, digamos que relativamente nuevo y particularmente el Crash 500, que es el que vamos a analizar, recoge la volatilidad que existe en las opciones de las acciones del S&P 500. Ojo, de nuevo, miren que son las opciones de las acciones y por eso este índice está relativamente aislado de lo que pasa en el S&P 500. Adicionalmente es un mercado que opera 24/7, no es como los mercados regulares que siempre trabajan desde el domingo más o menos a las 4 de la tarde hasta el viernes a las 4 de la tarde. Este trabaja 24/7, está en movimiento todos los días. Entonces ya con una comprensión de qué es el Crash, voy a mencionar por qué el Crash y por qué nos pareció muy bonito para implementar una estrategia de trading y sobre todo para implementar modelos analíticos sobre esta estrategia. ¿Por qué lo elegimos sobre todos los demás? Al principio, este es el marco del índice Crash en 1 hora.
perdón, en 15 minutos, no se ve como un mercado particular, sí, uno puede ver ciertos patrones repetitivos, pero digamos que cualquier mercado regularmente puede ensamblar estas mismas características que estamos. Un financiero puede ver que pues, casi que se comporta como un mercado cualquiera, como un índice cualquiera. Sin embargo, a medida que vamos bajando y hacemos zoom sobre el tiempo, sobre varios marcos de tiempo menores, uno empieza a ver ciertos patrones en particular. Miren, por ejemplo, que aquí en el marco de 5 minutos, él va subiendo y de repente cae, vuelve a subir y vuelve a caer, vuelve a subir, son movimientos sostenidos y vuelve a caer. Se le llama crash porque este índice también es sesgado hacia la baja. Entonces uno puede encontrar de manera muy acertada, de manera visual, esos puntos en donde uno dice, vea, venda, o por el contrario, vea, compre. Entonces ese mercado, aquí en el marco de 5 minutos, podemos ver ese patrón. Y cuando bajamos al marco de tiempo de 1 minuto, vemos cómo el patrón que veíamos en 5 minutos se vuelve un poquito más visible y vemos esos patrones, caída, subida sostenida, siempre con un sesgo hacia, y como es el caso, siempre tiende a estar sesgado hacia abajo. Entonces, y si ustedes logran observar estos patrones, déjenme un momento, yo activo el láser. Estos patrones de acá, este patrón de acá, uno dice, hombre, eso es como predecible, eso yo soy capaz de predecirlo y pues sin entrar a ningún detalle matemático, yo soy capaz de predecir estos movimientos. Hay cierta regularidad en el comportamiento de este índice que me permite tener un poquito más de control sobre la estrategia que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es la estrategia o cuál es el core de la estrategia? Es capturar las variaciones positivas del índice. Es decir, nosotros la estrategia lo que trata de hacer y lo que trata de identificar es siempre que hay una caída, pues empiece a comprar, haga una variación positiva. Estos son velas de 1 minuto, eso quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más de 25 minutos estuvo al alza. Entonces, si usted puede aprovechar a hacer una operación que de 25 minutos que capture todo esto, pues sería súper bacano. Inclusive, si usted puede crear operaciones que duren 1 minuto, usted lo que va a tener es una estrategia que apenas caiga, él sabe que va a comprar, entra rápido y sale rápido. Y eso ayuda mucho a la estrategia a hacer mucho más efectiva. Hay algunas propiedades del crash que hay que mencionar, y es que estas caídas de acá que podemos observar no respetan el stop loss. Es decir, si uno pone una operación de compra acá, o bueno, vamos a hacerlo bien dramático el ejemplo, si usted pone una operación acá y usted no ha salido para cuando empiece esta vela roja, esta vela que indica caída, usted puede inclusive poner un stop loss para que la operación de compra se detenga y cierre en pérdidas. Esta vela no va a respetarles stop loss. Esa vela, por el contrario, le va a sacar, esa operación le va a salir por acá. Entonces, ese es uno de los mayores problemas que teníamos con una característica muy, muy bacana también de este mercado. No respeta los stop loss, y usted, si tiene una operación abierta acá, usted se arriesga de que si no salió ganadora, pues usted va a perder y va a perder demasiado. Entonces, con este índice en mente, nosotros pues creamos nuestro algoritmo, nosotros lo testeamos, y cuando lo testeamos vimos lo siguiente: tenía una efectividad del 70%, una efectividad muy alta para algoritmos de trading automático,
tenía un promedio, un promedio de operación ganadora de $1.81. Estas operaciones estaban demorando más o menos entre 1 minuto y 3 minutos en salir. Es decir, usted tenía, usted casi que estaba haciendo, nosotros con esta estrategia estábamos casi que haciendo $1.81 cada 3 minutos, 60 centavos por minuto, por minuto. Eso es mucho, eso es mucho. Sin embargo, cuando decíamos, hombre, esto es mucho, empezamos a ver que las perdedoras eran mucho más grandes en promedio, $4.81 la pérdida. Y esto se refleja se reflejaba ¿cómo es? En nuestro gráfico de ganancias acumuladas. Miren cómo al principio nos fue muy bien. Aquí estábamos celebrando. Encontramos el algoritmo, encontramos la estrategia, pero unos días, ni siquiera unos días, unas horas después, nosotros empezamos a ver este patrón. Nosotros dijimos, miércoles, no era tan buena la estrategia. Nosotros estuvimos a punto de desecharlas. Estuvimos a punto de desechar esa estrategia y dijimos, no, venga, vamos a calmarnos un momentico. Y como ya habíamos experimentado esta sensación de pérdida y esta sensación de que ya, mejor dicho, perdimos todo, nosotros dijimos, vamos a calmarnos, vamos a analizar muy bien el fenómeno. De nuevo, los spikes no respetaban el stop loss, nos dimos cuenta de eso cuando estábamos analizando esto, y no lo respetaba, era que se iba hasta que se cogía toda la vela. Entonces, si eran 1000 pips que caía el crash, eran 1000 pips que nos generaban pérdidas a nosotros. Y un spike, solo un spike de estos, de los más moderados, de los que son en promedio, nos podría representar pérdidas por $23 en una operación. En menos de 3 segundos había borrado la operatividad de 10 minutos, por ejemplo. Entonces, esto nos generaba mucha preocupación. Y lo peor era si teníamos más de una operación abierta en el momento equivocado, es decir, en el momento en el que se generaba el spike, esas pérdidas nos podían representar hasta menos $700. En tan solo un minuto, no, en menos de un minuto nos generaba esas pérdidas. Entonces, y para ejemplificarles de nuevo, estas velas nos generaban muchas pérdidas. Y por ejemplo, si en este caso particular, si teníamos 3 operaciones, eran 3 operaciones que no alcanzaban a salir y se nos caían esas operaciones, y aquí nos borraban todo el trabajo que habíamos realizado, por ejemplo, en este periodo de tiempo. Esto es, no lo voy a denominar trading de alta frecuencia, porque pues la alta frecuencia es porque son en milisegundos, pero sí es con mucha frecuencia porque era una operación cada minuto. Eso nos da en una hora 60 operaciones, y en un día estamos hablando casi de más de 3.600 operaciones. Era algo súper, son cifras de operaciones abiertas muy grandes. Entonces, nosotros dijimos, bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Cuál es el problema que debemos de resolver? Pues evitar las transacciones perdedoras. Y uno dice, si yo supiera cómo evitar las transacciones perdedoras, créeme que yo hubiera evitado hace rato las transacciones perdedoras. El problema es que tenemos unos datos que se comportan muy bien, y aquí fue cuando dijimos, venga, esta estrategia en particular, esta estrategia que estamos viendo aquí, puede ser predecible. Miren que son comportamientos muy repetitivos, tienen una estructura súper repetitiva, y en realidad lo podemos predecir. Es algo que podemos en realidad predecir. Entonces, aquí es cuando entra a jugar el modelo analítico. Entonces,
Antes de hablar del modelo analítico, voy a hablar del ciclo de vida de la analítica, porque es algo que tenemos que tener muy presente a la hora de diseñar estos modelos analíticos y estos algoritmos de trading. ¿Por qué? Porque todos tienen su ciclo de vida, su fecha de inicio y su fecha de caducidad, porque ya los patrones han cambiado en el mercado, han cambiado en los datos. Entonces, el ciclo de vida de la analítica parte de los datos, y a partir de los datos tomamos una pregunta. Miren que está en el centro de los dos círculos, es central nosotros tener una buena pregunta o una pregunta clara sobre un fenómeno claro para poder empezar a preparar los datos, inclusive para definir qué datos son los que debemos tomar. Entonces, después de preguntarnos, después de tener definido bien qué es el fenómeno que vamos a estudiar, nosotros nos vamos a ir a preparar los datos. Entonces, que tenemos que traer información de esta plataforma, tenemos que bajar información de esta página, tenemos que obtener información de esta fuente de datos que es pública, por ejemplo. Y ya con los datos preparados, pues tenemos que empezar a explorar los datos. Aquí entonces empieza todo un proceso de análisis de la información de, bueno, estas variables que nos están diciendo, a partir de estas variables nosotros también podemos construir otras variables, qué variables van a ser esas, seleccionar muy bien las variables porque a veces, y como nos pasó la primera vez para ese modelo STM, nosotros cogimos un montón de datos, tomamos un montón de series y dijimos, sí, no, estas son buenas predictoras, nos vamos con estas, pero no es así. En realidad tenemos que hacer un análisis muy juicioso y una exploración de datos muy juiciosa con el fin de que podamos obtener buenos resultados en los modelos analíticos que nosotros propongamos. Entonces, luego de esa fase de exploración, que es la más importante para cualquier modelo analítico, viene ya la fase de modelación. Vamos a modelar. Y pues aquí implementamos toda nuestra caja de herramientas de algoritmos que vamos a probar reducción de dimensionalidad, que vamos a aplicar random forest, vamos a utilizar métodos de ensamblaje y de stacking, de votación, vamos a entrenar pronósticos de series de tiempo, etcétera. Todos los modelos que se nos pueden ocurrir aquí lo hacemos acá. Hasta esta parte, digamos que va lo que conocemos como investigación académica o investigación clásica, por decirlo así. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar un modelo, pero no pasamos al siguiente paso, que es implementarlo. Y normalmente estamos aquí. El siguiente paso que nosotros decimos es, ven, listo, volvemos a la pregunta. Este modelo lo podemos desplegar. Este modelo nosotros sí se acomoda a las necesidades del problema que estamos buscando. Si me responde de manera acertada, si me reensambla de manera acertada ese fenómeno o no. Si la respuesta es sí, lo podemos implementar, lo podemos desplegar, pues nos pasamos a la otra parte, al pilar del despliegue del ciclo de vida de la analítica. Si no, si por ejemplo los accuracies de los modelos son bajos, por ejemplo, nosotros podemos decir, no, venga, fallamos en algo, venga, replanteemos el fenómeno, estar seguros de que ese sí es el fenómeno que queremos evaluar y pues volver a este ciclo iterativo hasta que volvemos acá y nos preguntamos, ¿está apto y se acomoda a las necesidades del negocio? Entonces, como la respuesta, si la respuesta es afirmativa, pues nos vamos a implementar el modelo. Aquí es donde aparece mucho y que está empezando a entrar fuerte el rol de ingeniero de Machine Learning Engineer, que es el encargado de poner productivo el modelo. Y pues si estamos implementando el modelo, lo implementamos con el fin de generar acciones. Todos los modelos analíticos, así sea un tablero de exploración de negocio, tiene que desembocar hacia la acción, porque si la implementación de un modelo analítico no desemboca en la acción, pues entonces en realidad estamos perdiendo el tiempo. El modelo analítico tiene que servir para que actúe, para que se actúe.
Aquí, para el caso particular del trading algorítmico, es cuando incorporamos toda la API para hacer trading y que pues con la señal que envía, con el pronóstico que envía, pronóstico, predicción que envía el modelo analítico, pues nosotros, pues el robot tome acción o no tome acción. Y pues no tomar una acción es de por sí tomar una acción también. Luego de tomar esas acciones y ver cómo se está y ver qué está pasando con las decisiones que se toman a partir de los modelos analíticos, pues tenemos que evaluar, bueno, esas decisiones si fueron acertadas o no, porque puede ser y pasa mucho en el mundo real que por ejemplo aquí cuando uno está en pruebas o inclusive acá cuando pasa de desarrollo a un ambiente de QA, pasa mucho que el comportamiento es distinto. Inclusive en pruebas uno dice, uy, no, definitivamente nos va a tocar devolvernos porque esto no está funcionando muy bien. Entonces, es muy importante evaluar si se están tomando las decisiones o no. Aquí voy a hacer un pequeño énfasis y es que miren que esto es un ciclo muy grande y en distintos puntos del ciclo intervienen varios tipos de roles que nosotros comúnmente conocemos como que todo esto lo hace un data scientist. Pero ojo, aquí por ejemplo intervienen personas que saben mucho del fenómeno y personas que saben mucho de estadística también para empezar a definir bien el problema. Cuando se define el problema, estas personas llaman a un ingeniero de datos y uno les pasa normalmente el requerimiento. Yo necesito estas columnas con estas variables y estas variables tienen que estar de esta y esta forma. Y sobre todo, estos datos tienen que ser confiables. Y usted me tiene que garantizar que esos datos son de calidad, son confiables, son de fuentes confiables y pues que yo puedo trabajar con ellos. Acá en la preparación de datos, por ejemplo, intervienen tanto un ingeniero de datos como un científico de datos. En la parte de exploración interviene un científico de datos, una persona que sabe mucho del negocio y un estadístico. Aquí en la modelación, aquí es donde va el científico de datos, el estadístico, el programador inclusive. Y en la parte de implementación, pues como les venía diciendo, aquí esto es un rol muy ingenieril de, por ejemplo, evaluar si la infraestructura es adecuada, entonces necesitas llamar al arquitecto, evaluar si efectivamente el software es capaz de implementarse, es capaz de implementar con el volumen de datos ya reales. Aquí inclusive están los gerentes del negocio que te dicen, venga, no, eso es muy costoso implementarlo, definitivamente ese modelo no va, o por el contrario, ese modelo sí va. Aquí en la acción básicamente es el día a día de la persona que está al frente del negocio, tomando decisiones con base en los resultados de los modelos. Y aquí están los gerentes, los ingenieros, los científicos de datos, para evaluar ese desempeño de las acciones tomadas a partir del modelo de datos. Entonces, miren que si uno va si uno ve este ciclo con detenimiento, uno ve que el científico de datos en realidad no es una persona, porque es un unicornio si usted maneja todas esas habilidades y herramientas, sino que estamos hablando de un equipo que en su conjunto tienen todas las habilidades para ser un científico de datos. Aquí también hago mucho hincapié en esto y es que, y como lo vieron en un ciclo pasado, los economistas y los que tienen formaciones como en métodos, en este tipo de maestrías como métodos cuantitativos, tienen muchas de las características que tiene un equipo de ciencia de datos. Por ejemplo, los economistas y las personas con estudios yo lo voy a decir así, de negocio, son capaces de leer muy bien, de percibir muy bien la realidad, de percibir muy bien esos detallitos de los negocios y decir, ay, venga, esto se parece a esto. Entonces la pregunta puede ser esta y esta. Y pues tienen una preparación grande estadística, grandes metodologías, tienen una caja de herramientas grandes y pues le permite tomar mucha participación acá. Aquí leer el negocio, aquí leer el negocio en estas dos fases, sobre todo también es donde estos perfiles de economistas, estadísticos entran mucho a relucir porque pues
Nos han dado a lo largo de nuestras carreras y nuestra formación académica un kit de herramientas también muy amplio para saber cuándo evaluar, de tomar decisiones de manera acertada con base en datos. Entonces, teniendo esto claro, teniendo el ciclo de vida de la analítica claro, ahora sí, vamos al primer paso. ¿Cuál es la pregunta? La primera aproximación que tomamos fue una aproximación, pues uno diría que muy clásica. Uno diría, bueno, listo. Nosotros necesitamos saber cuál transacción, si nosotros tenemos un conjunto de transacciones en donde hay transacciones ganadoras y transacciones perdedoras, pues la idea sería saber cuál es la probabilidad de que una transacción sea perdedora. Y es un problema que nos lleva al mundo de la clasificación y nos dice, listo, vamos a tratar de implementar esta solución. La otra pregunta que podríamos resolver es, bueno, ¿cuál va a ser la variación de la siguiente vela de 1 minuto? Que eso nos lleva al campo del pronóstico o de la regresión. Entonces nosotros queremos decir, listo, si nosotros sabemos que la siguiente vela va a variar en más 0.5 puntos del índice, pues entonces haga una operación que tenga el take profit o marque la salida a 0.5 pips del precio actual del índice. Entonces uno dice, listo, ese puede ser otra aproximación. O finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente vela sea negativa? Que nos devuelve al mundo de la clasificación. Entonces, nosotros empezamos, digamos que fuimos y nos metimos a resolver la primera pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? A medida que íbamos explorando los datos, dijimos, oiga, pero en realidad, o sea, la probabilidad de que la transacción sea perdedora o no depende de los movimientos que hizo el precio anteriormente. Es una variable que en términos más técnicos, decir que está autocorrelacionada. Ella también depende si no hizo operación en el periodo anterior, pues depende de lo que pasó en el periodo anterior y por qué no hizo operación en ese periodo anterior. Entonces, en esa exploración de datos dijimos, no, venga, además, hay un detalle técnico ahí. Además, ¿qué pasa si usted empieza a pronosticar bien todas las operaciones? Usted al final va a tener un dataset para el modelo analítico con solo transacciones ganadoras, o las transacciones perdedoras que sí tienes realmente en la historia, pues van a estar muy atrás y pues puede que ya hayan caducado esos datos porque ya están muy atrás en el tiempo. Entonces, cuando empezamos a mirar ese detalle a esta aproximación del problema, nosotros dijimos, no, venga, no, por aquí no fue. Luego nos fuimos para la siguiente pregunta. Tratamos de resolver la pregunta, ¿cuál será la variación de la siguiente vela? Nosotros nos fuimos, extrajimos los datos, preparamos los datos, hicimos feature engineering, exploramos los datos, todo iba bien en la exploración de datos y dijimos, listo, pasamos a modelar. Cuando llegamos a la modelación, nos dimos cuenta que la accuracy del modelo era súper baja. Nosotros, oiga, ¿qué está pasando acá? Porque el accuracy está tan bajito. Y claro, el accuracy, como medimos la precisión de los modelos de regresión, es con base en el RMSE, en el error cuadrático medio, o más refinados, siendo un poquito más precisos, lo calculamos con el MAPE. ¿Qué pasa? Esos MAPES, que es la variación, es el error medio porcentual, vimos que era muy alto. Y claro, es que nosotros saber cuál va a ser el valor exacto de la siguiente vela es muy difícil, sobre todo cuando las velas que caen son muy grandes y a veces son muy variables. Podemos encontrar velas hacia abajo pequeñas como las velas hacia abajo súper gigantes. Entonces, al final, antes de pasar a la implementación, nosotros dijimos, no, venga, no nos va a servir. Los mapes están muy, muy, muy altos y no nos va a servir. Entonces,
nosotros dijimos, venga, si miramos bien el patrón, si miramos muy bien la gráfica que les mostré ahorita, nosotros vemos que hay, y permítanme, yo me devuelvo acá. Miren, de nuevo, miren que el patrón es algo que se repite, es hasta repetitivo. Miren que, por ejemplo, si yo trazo una línea paralela, si yo hago una línea acá y hago otra línea acá, estas dos líneas casi que son paralelas y estas tres líneas casi que son paralelas, se mueven cuando hay un empuje hacia arriba, se mueven casi que son líneas paralelas. Miren que es un patrón muy repetitivo y los spikes son súper repetitivos también. Entonces dijimos, venga, no, un momento. En realidad nosotros no tenemos que ir a predecir el valor exacto, nosotros solamente tenemos que saber cuándo la transacción o el siguiente movimiento va a ser negativo. Eso nos lleva de nuevo al mundo de la clasificación y es este el problema que nosotros vamos a resolver. ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente vela sea negativa? Dado que tenemos una historia, dado esas variables que les comenté anteriormente. Entonces nosotros fuimos, cogimos los datos, modelamos, ahorita les voy a presentar los resultados de esos modelos, pero ahora nos enfrentamos a un problema, un problema no, y es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta la arquitectura de la solución, es decir, nosotros ya utilizando las herramientas, cómo vamos a implementar este modelo, porque obviamente si no sacamos a producción esto, pues de nada nos sirve. Entonces, la idea es que desde el mercado nosotros obtenemos la data a través de la aplicación de trading que se llama MetaTrader 5. Esta aplicación pues es la que se usa normalmente para las personas que van a entrar al mercado Forex, entonces por eso también nosotros la elegimos. No necesitan, pues para cuando trabajamos en este ambiente no necesitamos ningún broker específico. Cuando nos conectamos de Python a MetaTrader podemos utilizar cualquier broker. Entonces, a partir de esta aplicación es que nosotros conectábamos a Python y obteníamos los datos. ¿Qué hacíamos ya luego en Python? Y digamos que la lección de Python también proviene de una historia de fracaso, y es que el lenguaje que maneja MetaTrader, en general, cualquier versión de MetaTrader, se llama MQL, que utiliza C por debajo, como todos los lenguajes, como casi todos los lenguajes de programación, utilizan C por debajo. Entonces es un lenguaje súper difícil y de ahí la lección de Python. Entonces, ¿qué hacíamos? Empezamos procesando los datos, hacemos feature engineering, muy importante, creábamos nuestros propios indicadores, entrenábamos el modelo y luego hacíamos la predicción. La predicción nos generaba una señal combinada con el indicador, la enviamos, pues todo esto sucedía en Python, y desde Python pues enviamos y ejecutábamos las operaciones. Hay un problema muy grande en esta primera solución, y es que, estos señores de acá, sobre todo podría tomar mucho tiempo. Y miren, son operaciones de cada minuto. Si esto se demora 2 segundos, 3 segundos, ya perdimos ya perdimos 3 segundos de una operación. Y si los datos que van entrando van cambiando y los modelos, por ejemplo, tienen que ir cambiando, estos señores se van a demorar mucho más. Entonces, cada vez se nos va a ir retrasando ese proceso. Ya no va a empezar una operación al minuto con 3 segundos, sino después va a ir al minuto y 4 segundos, y así sucesivamente se nos podría descuadrar esto. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Listo. Tenemos un problema gigante acá. Un problema gigante acá, que es el entrenamiento de los modelos. Primero resolvamos qué modelos vamos a resolver, y luego pues vamos a ver cómo eliminar esto dentro de un marco de una estrategia automatizada de trading. Entonces, tengo que quitar un segundito. Acá. Entonces,
Aquí nosotros planteamos, esta es la arquitectura o la ingeniería de la solución del modelo analítico, del entrenamiento del modelo analítico. Primero que dijimos, listo, venga, tenemos un conjunto de modelos, a priori no sabemos cuál es el mejor. Nosotros tenemos que utilizar una herramienta para poder seleccionar cuál es el mejor modelo. Para eso utilizamos el campeonato de modelos. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? Procesábamos los datos, hacíamos todo el feature engineering, escalábamos los datos y tirábamos los modelos. Entonces teníamos, les traduzco un poquitico esos modelos 1, 2, 3 y 4. Utilizamos logística, una regresión logística que, aunque no lo crean, a veces es súper poderosa. Tuvimos Random Forest, tuvimos XGBoosting, tuvimos también se me olvidó en estos momentos el modelo, pero implementamos inclusive algoritmos bayesianos para hacer la predicción de esas probabilidades. Luego, con base en esos modelos, creamos un stacking de modelos y finalmente pues los pusimos a competir a todos. Finalmente, y esto fue un aprendizaje también muy grande, nosotros utilizamos una herramienta en Python que se llama un pickle. Un pickle, un pepino, esa es la traducción al español, un pepinillo. Esos pickles son un archivo comprimido que tiene el modelo analítico entrenado. Es decir, ya entrenado con estos datos que nosotros tenemos, ya nosotros con este pickle podemos deshacernos de este paso y simplemente ingresan los datos, ingresan los indicadores, hacemos la predicción a través del pickle y creamos la señal. Y ya finalmente pues se va al mercado utilizando MetaTrader y luego MetaTrader la ejecuta en el mercado. Entonces, ese pickle nos solucionó mucho la vida porque ya el tiempo de ejecución era mucho menor. Ya solucionamos uno de los principales problemas que tuvimos cuando entrenamos el LSTM, que era que se demoraba mucho. Ahora ya no, porque ya simplemente él entra los datos, predice y listo. Entonces, ya con la arquitectura resuelta, nos pusimos en producción. Entonces, los dos mejores modelos fueron uno de stacking con una precisión del 82% y a mí en realidad me sorprendió estos niveles de asertividad del modelo analítico. Y es que tenía muy buena precisión y el Random Forest también tenía una muy buena precisión. Estos eran los dos primeros. En realidad el campeón era el stacking. Pero ¿qué pasa? Nosotros el problema de clasificación lo habíamos dicho, listo. Nosotros estamos interesados en averiguar cuándo una transacción cuándo la siguiente vela va a ser negativa. Entonces lo que queremos saber, entonces el hecho o el fenómeno que queríamos modelar es, bueno, cuando una transacción sea negativa le vamos a poner 1, cuando sea positiva le vamos a decir 0. Entonces miren que esta es la matriz de confusión de los resultados del modelo. Y me dice que el stacking del modelo, de los modelos, perdón, me genera estos falsos, me genera esta cantidad de falsos positivos. Es decir, me las predijo como positivas, pero en realidad eran negativas. O sea, me dijo, estas 57 operaciones van a tener una variación positiva, pero en realidad fueron negativas. Miren que tenemos una tasa de unos falsos positivos de 57. Ahora vamos al Random Forest. Random Forest tenía tenía en entrenamiento 50 falsos positivos. A pesar de que nos incrementaba mucho las transacciones que eran realmente que eran realmente positivas, pero que hicimos la predicción y el modelo nos dijo que eran negativas. Y es donde es muy importante de parar y analizar muy bien todas las consideraciones de negocio y decir, venga, ¿a mí qué me conviene más como negocio? Que me haga que tenga muy buena... bueno, y otra diferencia.
Este me predice realmente y de manera acertada 7 operaciones negativas, y este, por el contrario, me predice 14 operaciones que realmente son negativas. A pesar de que este tiene una mayor precisión, este parece ser que se comporta un poquito mejor de acuerdo a las condiciones del negocio a las condiciones del negocio. ¿Por qué? Recuerden, una pérdida puede ser de casi $23, mientras que una ganancia en promedio es de $1. O sea, yo aquí estoy dejando de ganar $74, pero aquí me estoy evitando perder casi $280. Y entonces uno dice, ¿qué es mejor? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dejar de ganar $74 o dejar de perder $280 aproximadamente. Inclusive, es mejor, miren que aquí, según el modelo, habrían 7 operaciones que me dijo, entre que eso va a ser positivo, 7 operaciones de más que me hubieran dicho que realmente fueron perdedoras. Y en ese sentido, multiplique $23 por 7 y eso le da otro montón de dinero, le dan como 140 y algo de dólares más, por ahí 150 y algo de dólares. Entonces, nosotros dijimos, momento, ojo, el mejor modelo no es realmente el mejor modelo. El mejor modelo en realidad es este señor que nos permite disminuir esos riesgos que nosotros estamos asumiendo cuando hacemos una operación. Entonces, esto es muy importante, sobre todo porque uno siempre dice, uno se va a ciegas, sí, escojo el mejor modelo, el que tiene la precisión del 82%, y cuando uno va al desempeño, uno ve, uy, pero este modelo no me está sirviendo para nada entonces, porque me está cometiendo muchos errores. En cambio, este, que no siendo el mejor modelo, no siendo el mejor modelo en temas de precisión, sí me genera una disminución del riesgo al momento de operar en automático. Entonces, este fue el modelo que nosotros seleccionamos, y a continuación les voy a mostrar cuál fue el desempeño de la estrategia cuando implementamos el modelo analítico. Mírenlo acá. Una efectividad del 69% nos redujo nuestra efectividad, por eso, por lo que les comentaba de que él me estaba prediciendo muchas operaciones que realmente eran ganadoras como perdedoras. Entonces me redujo la efectividad, me mantuvo el promedio de la ganadora, pero me redujo el promedio de la perdedora. Entonces ya estábamos hablando de que cada minuto yo estaba generando más o menos en promedio, obviamente esto tiene una desviación estándar altica, 0.84 centavos. Uno dice, hombre, bueno, perdón, las perdedoras. Las perdedoras me están generando 0.84 y uno dice, no es, o sea, en realidad sí es poquito. Y cuando uno compara este señor con este señor, uno ve que la tasa de ganancias sobre los riesgos es casi de 2 veces. Entonces uno dice, mis ganancias están superando con creces los riesgos que estoy asumiendo. Aproximadamente 500, y esto ya fue cuando hicimos todo el testeo, aproximadamente fueron 500 USD de pérdidas evitadas. Y miren esto, cómo nos incrementó. Pasamos de que el máximo del que nos realizó el algoritmo fue de $300-400 y nos lo subió casi a $700. Entonces, nosotros ya con estos resultados, ya sí dijimos, hombre, nos fuimos con este algoritmo, vamos a desplegar este algoritmo. Fuimos y estamos, digamos que en el proceso de ir muy a la segura de este despliegue. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones principales de toda esta historia que les acabo de contar? Primero, la definición del problema es esencial, junto con un buen análisis. Nosotros no podemos pretender que un modelo analítico se desempeñe bien si no tenemos un problema claro que resolver. No siempre el mejor modelo es el modelo correcto. Uno cree que uno al principio, cuando está muy novato en el tema de la analítica, uno pasa de largo
el tema de, bueno, esto sí es lo que le conviene al negocio y se va a ojo cerrado con el modelo que más que mejor precisión le genera, pero hay que estar muy atentos a esos criterios del negocio que nos definen si no es el primer mejor, el segundo mejor o el tercer o inclusive el tercer mejor. En general, los modelos, y es la experiencia que nosotros hemos obtenido, en general el modelo no actúa sobre las ganancias haciéndolo más, creando ¿cómo es? Más operaciones ganadoras. No, al contrario. Los modelos analíticos tienden a evitar pérdidas en este ambiente. Es decir, tratar de hacer la predicción del fenómeno que queremos evitar para evitar ese fenómeno. La analítica es una gran herramienta, pero no es la herramienta. Y esto se los menciono porque, primero, vimos que el mejor modelo no es necesariamente el modelo correcto, y también porque este tipo de sistemas no se construyen solos. Este tipo de sistemas requieren la intervención de varias personas, por ejemplo, personas que sepan mucho de los mercados, personas que sepan mucho por ejemplo, de definiciones del índice particular que estábamos trabajando, y a veces una regla dura es un poquito más efectiva que una regla analítica, sobre todo porque las reglas duras también están enfocadas mucho ¿cómo es? A evitar pérdidas. Esto es todo. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Aquí está escaneando este código QR. Ustedes también pueden seguirme en LinkedIn, en donde pues estamos dando a conocer mucho este trabajo que estamos realizando. Preguntas, hay varias, Sebastián. Uy, Hay bueno, qué rico. están bien motivados ahí. Bueno, voy a empezar ahí haciéndote algunas que hicieron al principio en Facebook Live. Y es, ¿qué plataforma recomiendan para el trading? Pues esa es una pregunta muy general, muy general. Particularmente la que nosotros usamos para el despliegue de todos estos sistemas automatizados es MetaTrader 5. En MetaTrader 5 ya hay un sinfín de brokers que son los que tienen tu dinero en realidad, y esos son pues los que, y pues ya es la elección que tú decidas. A mí personalmente me gusta mucho MetaTrader porque tiene la conexión a Python y es, digamos que es por temas de facilidad de lenguaje. Python es un lenguaje mucho más fácil que el lenguaje que manejan otras plataformas como por ejemplo Ninja Trader, que es otra plataforma. Entonces, inclusive, pues me parece que es mejor que el lenguaje de MetaTrader, pero MetaTrader permite la conexión a Python. Perfecto. Otra pregunta que hacen es, ¿son fiables los indicadores que ofrecen estas plataformas? Los datos no mienten. Los indicadores como tal que ellos ofrecen son confiables. Sin embargo, uno cuando entra a este mundo de hacer la conexión a Python, uno sí logra identificar ciertas distorsiones en el indicador que uno mismo calcula con los mismos datos de ellos y el indicador que en realidad te muestran en la API en MetaTrader. Ahí hay diferencias y uno inclusive puede jugar con las diferencias que generan esos indicadores porque a veces son predictores de lo que puede suceder, porque a veces como los datos, y voy a entrar un poquito al detalle técnico, me voy a volver un poquito, cuando uno entra a esta arquitectura, uno a veces parece ser que el procesamiento en este lenguaje es un poquito diferente al procesamiento del lenguaje Python. Ahí personalmente yo me fío mucho más de los indicadores que yo construyo en Python. Perfecto. La pregunta 3, pues la voy a responder yo. Estamos cuadrando con Sebastián para hacer un curso sobre trading, ¿cierto? En la facultad, utilizando todas estas herramientas automáticas, pero también en la maestría en métodos cuantitativos para economía y finanzas. La pregunta 4 es, ¿esto es como un scalping extra rápido?
Sí, de hecho la primera vez que se lo mostramos a otros pares financieros y desarrolladores de robots, nos dijeron, nos hicieron el mismo comentario, es un scalping no de alta frecuencia, pero sí llegando a la alta frecuencia porque estamos operando a nivel de minuto. Perfecto. ¿Cómo haces con la comisión que cobra el broker? Ah, bueno. La comisión digamos que siempre hay una comisión y es por por el volumen que hay en ese momento en el mercado. A veces cuando el volumen es bajito, la comisión o el spread es muy alto. Entonces nosotros lo que hacemos es que configuramos con el proveedor, con el broker, nosotros configuramos para estos sistemas una configuración de cero spread, es decir, las comisiones, él no me va a cobrar comisión por transacción, cero. Yo le tengo que responder por un dinero mensualmente para que él no me cobre esa comisión. Esa configuración está en los brokers, voy a mencionar algunos, pero no estoy afiliado a ningunos. Pepperstone, RoboForex son los que tienen las comisiones más bajitas y que permiten esas, esas comisiones cero spread. Perfecto. El objetivo de estos modelos analíticos en última instancia sería quitar toda la parte humana del trader en el proceso de especulación. Digamos que nosotros, o por lo menos yo tengo una visión de lo que va a ser el futuro. O sea, las finanzas, digamos que en los últimos 10 años y sobre todo por lo que ocurrió el año pasado con la pandemia, creo que muchas de las actividades humanas van a ser automatizadas, van a ser súper automatizadas y las finanzas no son excluyentes de este fenómeno que se da en todas las áreas. Eh, el trading como tal, yo personalmente creo que va a desaparecer. O sea, yo, Sebastián, voy a ejecutar en el mercado de operaciones, eso va a desaparecer. Y de hecho, cuando uno revisa las estadísticas de Bloomberg, del porcentaje de trades que son realizados por humanos versus la cantidad de trades que son hechos por máquinas, vemos que, por ejemplo, para el Dow Jones, el último dato es que el 60% de las transacciones son hechas por robots. Los humanos están casi que desapareciendo de ahí. ¿En dónde no van a desaparecer los humanos? En el proceso de creación de estrategias. Porque una máquina no, o bueno, digamos que ahí nos metemos también en otro campo que es el reinforcement learning, que es algo que quiero desarrollar después, y es que la máquina aprenda de los mismos datos qué estrategia es mejor, cambie de estrategia cuando las condiciones del mercado cambien, pero en general siempre va a necesitar, primero, el desarrollador. No hay ningún robot que se desarrolle solo. Segundo, para usted desarrollar un robot, usted tiene que tener, como lo mencionábamos en el ciclo de vida de la analítica, una persona que entienda mucho el negocio. Y ahí es cuando esos traders tradicionales van a entrar a jugar mucho. De hecho, nosotros trabajamos con personas que son certificados en AMV, que es digamos, la certificación de la Bolsa de Valores de Colombia, que dice que, pues, o sea, usted sabe de este tema y estudian y ellos saben mucho y nosotros nos asesoramos de ellos y construimos conjuntamente estos robots con ese tipo de perfiles. El trader tradicional se va a convertir en un analista que conjunto con un desarrollador va a crear este tipo de sistemas. Muy buena pregunta, me gustó mucho. Sí, muy bueno. Otra pregunta que hacen por aquí es, ¿cuánto han ganado? ¿Ya lo tienen en línea? Este está testeando. Digamos que nosotros ya hemos desplegado 4 robots de trading. Este está finalizando pruebas. Pues yo creo que no es conveniente decir que cuánto hemos ganado, pero sí te puedo decir que hemos ganado. Pues si cualquier duda, tú me escribes y yo te respondo, pero creo que el espacio no es muy adecuado que diga esas cosas. Ese tipo de cosas no, a veces no las cuentas, ¿cierto? Es como la edad. Bueno, Así es. bueno, utilizando el índice Crash no se pierde precisión en el mercado de las cripto.
A ver, no, el crash, bueno, yo creo que ahí son dos mercados aparte. Una cosa es el crash y otra cosa es la cripto. Digamos que si bien el primer algoritmo que nosotros desarrollamos fue enfocado en criptos, nosotros dijimos, venga, el mercado de criptos no le entendemos muy bien todavía y yo creo que todavía no le entiende nadie. Eh, ¿Cómo es? Entonces, lo que nosotros dijimos no fue, venga, cambiémonos de mercado, vámonos a un mercado que tenga un comportamiento un poquito más bonito. Yo siempre le digo que es un poquito más bonito. Y por eso desarrollamos este algoritmo en particular para el índice crash, solamente para el índice crash. Es decir, tomamos datos relacionados con el índice crash, inclusive el índice crash, y predecimos qué va a pasar con el índice crash. Perfecto. Y una última pregunta por acá que dice, ¿se ha revisado la efectividad del modelo en los diferentes mercados? Sí, de hecho, nosotros aplicamos este mismo modelo para el boom, que es el antagonista del crash y funciona también y relativamente bien en el boom. En vez de que es alcista, tiene sesgo bajista, entonces el boom tiene sesgo alcista. Eh, Ahí funciona también bien porque el fenómeno es muy similar. De hecho, es simplemente cambiar cuando lo que queremos predecir, que es que me haga la predicción es cuando va la siguiente vela vaya a ser hacia arriba. Entonces, él vende, en el boom, él vende y para cuando hay muchas probabilidades de que la siguiente vela sea alcista. Eh, Efectividad fue como del 65%. Ahí de pronto puede ser que las variables no son las más adecuadas y hay que obviamente reorganizar las variables para poder predecir de manera mucho más acertada el boom. Y una última pregunta, te preguntan aquí, Juan Vélez pregunta, ¿eso que están haciendo es con el grupo de investigación de finanzas de la facultad o esa parte? Pues esa parte. Esto es una iniciativa privada, pero pues obviamente yo siempre que hablo de este tema y siempre que expongo este tema, yo digo, nosotros en realidad lo que hacemos es ciencia. Nosotros tratamos de ser muy académicos y por eso casi que los talentos con los que contamos son talentos UDA que nos permiten tener un muy buen nivel académico y porque nosotros estamos en realidad, esto que está detrás es datos, estadística, matemática y econometría. Eso es lo que en realidad lleva por debajo este tipo de soluciones. Bueno, no, te voy a agradecer a vos y pues a todos los asistentes por las interesantes preguntas y a vos por pues responderlas todas de manera adecuada y además el trabajo se ve muy bacano, ¿cierto? Mañana de hecho cuadramos lo demás. Bueno muchachos, muchas gracias. Dentro de 8 días hay una sobre estadística bayesiana. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz Listo. tarde. Muchas gracias a todos, profe. Muchas gracias por este espacio, en serio que sí. Y feliz tarde. Que te vaya muy bien. Chao a Lo mismo, todos. chao. Feliz tarde, que estén bien. Feliz tarde, chaito.